Bien, queridos amigos, para hoy en nuestro programa, como hemos venido ya realizando los anteriores sábados, hablando de un tema que es muy importante para nosotros como padres de familia, especialmente personas de fe. Estamos en Radio María y quienes nos escuchan son personas que de alguna forma están comprometidas o son de la Iglesia Católica, y es necesario también orientar a nuestra gente porque a veces no comprendemos el alcance de este tipo de implementaciones que se hacen a través de los ministerios en nuestro país, en este caso el Ministerio de Educación. Estamos hablando de la nueva currícula educativa que ha causado bastante revuelo en esta primera parte del año, porque ya varios sectores se han manifestado en contra de esta implementación, especialmente los maestros del área urbana, área rural, en las distintas ciudades se han estado manifestando, pero también hemos visto que hay padres que se han unido a través de lo que se llama padres autoconvocados. Han habido iniciativas para poder manifestar el rechazo hacia esta currícula educativa. Y en ello hemos tenido la oportunidad de conocer a una persona muy especial. Ella es Diana Jiménez, quien ha llevado la batuta en Santa Cruz para hacer una primera convocatoria a los padres de familia a través del grupo que se llama en Facebook Padres Autoconvocados, para informar precisamente a los padres de familia acerca del alcance de esta nueva currícula que está completamente ideologizada. Diana Jiménez es una joven mamá de 37 años y ella vive en Santa Cruz. En Argentina también ha radicado un buen tiempo, donde ha podido ejercer un periodismo independiente, y actualmente ella hace investigación independiente también. Actualmente tiene los hijos pequeños, por lo cual se queda en casa, pero también la conocemos porque es parte activa de la Plataforma por la Vida y la Familia en la ciudad de Santa Cruz. Bienvenida, Diana. Muchas gracias. Un saludo para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Y bueno, muchas gracias por este espacio para comunicarle a los papás acerca de la malla curricular, ¿no? Así es, ¿no? El tema, como hemos dicho, que nos aflige porque realmente nos consterna que se quiera imponer de una forma arbitraria esta nueva currícula en todo lo que es la malla curricular desde inicial, educación inicial, niños de 4 a 5 años, hasta secundaria, jóvenes de 18 años cuando salen de los colegios. Entonces, vamos a entender algunos conceptos que tal vez muchos padres en estos tiempos, en este mes especialmente, se han puesto a revisar, ¿no es cierto? Porque están estos contenidos, la malla curricular en las páginas del Ministerio de Educación. Se han puesto a revisar y quién sabe, no se dan cuenta o no entienden por la terminología que se maneja muchos conceptos. Por ello, a partir de los conversatorios que has estado realizando, Diana, en Facebook, con muchos padres de familia que han estado participando. Aquí hay varias preguntas que nos interesaría mucho tú puedas también desarrollarlas para explicar la significación de estos conceptos a quienes nos están escuchando, que generalmente son gente de nuestra iglesia. Entonces, por ejemplo, aquí se ha manejado mucho dentro de la ley 070 el concepto de holístico en varias de sus afirmaciones acerca de la educación. Tal vez no comprendemos qué significa esto. La pregunta concreta es, ¿qué significa o qué es la educación holística, Diana? Bien, la educación holística, si nosotros buscamos en Wikipedia, nos dicen que es una filosofía constructivista, ¿no? Eso quiere decir que es una filosofía capaz de construir el pensamiento de nuestros hijos. Eh, lo que tiene de particular esta educación holística es que es una educación que viene desligada de la religión. Pero si bien se desliga de la religión, lo que se hace es un análisis histórico de la religión, pero siempre con ese sesgo descolonizador, ¿no? Porque lo que están tratando de hacer desde el gobierno es quitar todo lo que vino con Colón, y eso incluye la enseñanza católica, la enseñanza cristiana, ¿no? Entonces, a través de la educación holística, les van a brindar a los niños una filosofía constructivista capaz de cambiar su pensamiento
en el que no va a primar la religión, sino que ellos van a introducir lo que llaman espiritualidad. Pero la espiritualidad tiene que ver con el amor a sí mismo, con el amor a la madre tierra y con el amor al cosmos y las energías, ¿no? Entonces ya vemos una primera imposición en cuanto a la educación holística. Otra cosa que tiene es que la premisa en la que ellos se basan es que toda persona tiene que encontrar su identidad. Entonces, a los niños desde los 4 años los van a inducir a que ellos busquen cuál es su verdadera identidad. Identidad, por supuesto, que no tiene que estar arraigada a la religión. Por lo tanto, se puede desvincular de los dos géneros que conocemos, ¿no? Femenino y masculino. Y a través de esta educación holística, ellos van a abrir puertas a un tercer género, que es lo que ahora está en disputa, ¿no es cierto? Si de verdad se nace mujer u hombre o es una construcción social. La educación holística avala la idea de que es una construcción social y que los niños tienen que ser inducidos a buscar su nueva identidad, pero libre de estereotipos religiosos, de estereotipos heteropatriarcales, le llaman eso, le llaman ellos, ¿no? Entonces, aparte de que van a inducir a los niños a que busquen su identidad, dice que la educación holística les va a dar el significado y el sentido de su vida, ¿no? Vemos que esto es un ataque directo a la patria potestad, porque desde la educación holística les van a decir cómo tienen que vivir y cuál es el sentido de su vida, y siempre eso va a estar vinculado con la madre tierra, con los nuevos valores que ellos quieren implementar, que son los valores de la diversidad, los valores de la tolerancia, los valores de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, nosotros como papás, investigando a qué se refiere esta educación holística, nos hemos dado cuenta que no solamente es una formación integral, sino que es un adoctrinamiento integral para nuestros hijos, ¿no? Porque los van a apartar de la religión, los van a encaminar hacia la espiritualidad, que es absolutamente contraria con la visión cristiana que tenemos nosotros de la vida, y les van a inducir nuevos valores, les van a hablar sobre la religión, siempre con ese sesgo de descolonización y despatriarcalización, ¿no? Entonces, como papás hemos visto que es un ataque directo a la patria potestad, un ataque directo también a nuestra religión, ¿no? Porque están queriendo erradicarla y suplantarla por lo que ahora se llama espiritualidad. Bien, sí. Aparte de Ujú. esto, hemos visto que, por ejemplo, la educación holística tiene 10 principios, ¿no? No los vamos a enumerar a todos, pero para que los padres sepan, el principio número 8 dice que hay que educar a los niños para la ciudadanía global y para la diversidad. Entonces, ellos mismos lo están diciendo en sus principios, ¿no? Esta educación holística viene avalada por varios pensadores como David Perkins, y también viene asociada a un movimiento muy grande que no sé si ustedes lo han escuchado, pero tiene bastante propaganda, que es el movimiento, el método Montessori, ¿no? El Correcto. método Montessori es un método pedagógico nuevo en el que están incentivando a los padres a que eduquen a los niños en la independencia. Y si bien es bueno que los niños sean independientes, ellos están tergiversando esa independencia, porque esa independencia ellos la están direccionando a que los niños puedan redescubrir su identidad, puedan ejercer su derecho a la maternidad o no, que es el derecho al aborto, y también puedan tener diversidad sexual y ejercer el derecho a, la, a la liberación sexual, ¿no? Que son los nuevos derechos. Bien, este término holístico normalmente cuando escuchaba yo y lo escucho y veo inclusive aquí cerca, frente a mi casa, hay un centro que dice un título, a un cartelito en una casa que dice
Centro Integral Holístico, ¿no? Entonces yo normalmente siempre he asociado esa palabra con todo aquello que tiene que ver con metafísica, gnosis y, ¿no? Ese tipo de cosas, que, Sí. bueno, y la nueva era inclusive, ¿no? Siempre lo he asociado. Entonces ahora, de un tiempo a esta parte, yo que he sido educadora y he trabajado 25 años en una institución de formación técnica, ya en todo el manejo desde la 070, como te decía, venía inserta esta palabra holística, ¿no? La enseñanza holística en todo lo que era esta ley Abelino Siñán. Y hoy, dentro de esta implementación curricular, obviamente se vuelve a repetir esta palabra al lado de la palabra integral. Eso es lo que, digamos, varía, ¿no? Integral y holístico se maneja bastante. En algún momento habíamos conversado también que esto podía ser redundante, porque holístico igual es como englobar un todo de cosas, ¿no? Y la palabra integral más o menos significaba lo mismo, entonces estaba manejando mal el vocabulario, ¿no? Al utilizar juntas estas palabras. Pero ya con la aclaración que nos das, Diana, realmente vemos que esta palabra se la está manejando para, sobre todo, reemplazar la espiritualidad que los padres tenemos y que queremos enseñar a nuestros hijos. O sea, todo lo quieren hacer más amplio, más relativizado, ¿no? Que no hay una sola verdad. Eso es lo que entiendo, nos quieren mostrar a través del manejo de estos términos. Bien, y en cuanto a la educación socioafectiva, que también son palabras que se están manejando mucho en cada uno de los grados de educación, tanto de inicial, primaria y secundaria. ¿Qué están queriendo decirnos con esto, Diana? Bueno, cuando ellos se refieren a la educación socioafectiva, bueno, de entrada nos están diciendo que van a invadir la privacidad de nuestra familia, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando uno revisa el concepto de vivir bien, Ujú, que eso está ya escrito en la ley 348, en Valores y Principios, artículo 4, ellos tienen una definición para vivir bien que obviamente no es la definición que tenemos los cristianos, ¿no? Ellos dicen que buscan una vida integral en lo material, en lo físico y en lo espiritual. Y nosotros los cristianos buscamos una vida integral en cuerpo, en mente y espíritu, ¿no? Entonces esas son las principales diferencias. Y además de eso, ellos buscan una vida integral en lo material, en lo físico y en lo espiritual, pero en relación con uno mismo, con la familia, con la sociedad y con la madre tierra. Y nosotros cuando buscamos los cristianos una educación integral en mente, en cuerpo y espíritu, lo hacemos en relación con Dios, con la familia y con la sociedad. Entonces, como ellos van a desvincularnos de la religión y por lo tanto de Dios, lo que hacen es, en lugar de Dios, van a poner el amor a sí mismo y el amor a la madre tierra. Y ahí es donde entra lo socioafectivo. Ellos van a hacer hincapié en el amor a sí mismo y así van a trabajar ese concepto en la malla curricular. Entonces, cuando los papás leemos en la malla curricular que están hablando de educación socioafectiva, les están hablando del amor a sí mismo, de la autoestima, que es válido aclarar que la autoestima no es cristiana, porque la autoestima es el amor a uno mismo, y nosotros entendemos ese concepto de amor a uno mismo como que yo me respeto y me amo simplemente porque soy hecho a imagen y semejanza de Dios. En cambio, ellos usan la autoestima para criminalizar a las otras personas. Por ejemplo, eh, si yo tuve algún problema o tengo algún problema en la actualidad, solemos decir que en nuestra infancia han lastimado nuestra autoestima y que por eso a veces la mamá y los papás tienen la culpa, ¿no? Viene por ese lado el tema de la autoestima. Eh, que es contrariamente diferente a lo que nosotros los cristianos entendemos como autoestima, ¿no? Entonces,
cuando a los niños les van a explicar el tema de la afectividad, los van a desvincular de Dios y les van a enseñar a que ellos mismos deben amarse, a que ellos mismos pueden como, como a divinizarlos al ser humano, ¿no? Que es parte del humanismo, ¿no? Entonces, claro, a endiosar al ser humano a través de el empoderamiento del niño, que eso viene ligado con el tema este de la socioafectividad, ¿no? Entonces, en vez de enseñarle al niño que primero hay que amar a Dios, que después hay que amar al prójimo como a uno mismo, le van a enseñar al niño que él siempre tiene que ponerse primero, que él se merece lo mejor, que tiene que cultivar su autoestima, y eso los va a ir direccionando hacia el empoderamiento, ¿no? Entonces, cuando nos están hablando de esta enseñanza socioafectiva, obviamente que están yendo en contra de la patria potestad, porque son los padres los que tienen que enseñar la afectividad, los valores, todo eso se enseña en casa, históricamente siempre ha sido responsabilidad de los padres y de la iglesia también, ¿no? Así Y es. ahora están rodeando a los principales actores de la educación de los niños para tomar esa atribución al Estado. Es bien fuerte, ¿no? Este tema, porque la gente leemos cuando no entendemos socioafectiva, qué bien, ¿no? Van a enseñar a nuestros hijos, y tal vez se da hasta otra interpretación a esa palabra, pero cuando se hace investigación como la que hace Diana y profundiza en estos términos y realmente encuentra las raíces de la significación que se está queriendo dar a esto, entonces nos hace parar los pelos realmente porque ¿qué clase de niños se van a formar? Niños totalmente egoístas, todo para mí, ¿no? Todo para mí, y Sí. lo cual va a producir obviamente, aunque uno no quiera, cuando uno se forma en ese tipo de educación totalmente egocéntrica, egoísta, narcisista, pues esto hace que automáticamente surjan sentimientos que dentro de nuestra iglesia inclusive están considerados como pecado, la envidia, por ejemplo, que es un pecado capital, pues por supuesto, la envidia se dispara y de ahí podemos ver conductas inclusive totalmente contrarias a lo que un padre puede querer para sus hijos, cuando esta envidia puede llevar inclusive a querer agredir a sus compañeros o agredir en su propia casa, ¿no? A su familia, etcétera, a causa de estos sentimientos que han sido mal encaminados a raíz de este tipo de educación. Bien. También entonces vamos a continuar con esta, para que Diana nos siga despejando estas preguntas que tenemos en cuanto a los contenidos y las palabras que se están manejando. También mencionan del desarrollo de la autonomía. Esto se repite bastante a lo largo de la currícula. ¿Qué significa esto, Diana? Bueno, ellos están hablando de autonomía. ¿Por qué? Porque ya vienen con un discurso sobre la autonomía corporal, ¿no? Ellos están tomando ahora al cuerpo como objeto del derecho, ¿no? Y están diciendo que es mi cuerpo y yo con mi cuerpo hago lo que quiero, sobre mi cuerpo decido yo, ¿no? Esa es la autonomía que ellos están impulsando a través de la currícula escolar. Por ejemplo, he visto el otro día una publicidad de una mamá que le decía a la familia, no lo obliguen al niño a saludar con beso, porque el niño tiene que decidir, él tiene derecho sobre su propio cuerpo, tiene que decidir a quién dar beso y a quién no dar beso, hay que estimular la autonomía del niño, ¿no? Entonces, estimular su consentimiento a través de la autonomía, lo que están haciendo es influir en el consentimiento. Y el consentimiento es algo súper importante para el movimiento feminista, ¿no? Por ejemplo, ahora lo que están haciendo estos grupos es tratar de modificar las leyes que tenemos nosotros actualmente y redefinir lo que es el concepto de violación, que ahora la violación sea únicamente
a través del consentimiento. No importa si no hubo fuerza física, lo que va a primar ahora es el consentimiento. Esto lo están pidiendo a través del caso Brisa Angulo versus Bolivia, que hace unos cuantos días ya se mostró el resultado de esa demanda, ¿no? Bolivia perdió frente al caso de Brisa Angulo, entonces ahora están pidiendo que se redefina el concepto de violación. Entonces, ¿por qué a través de la malla curricular están incentivando a la autonomía del niño? Porque atrás de la autonomía viene el tema del consentimiento, ¿no? Entonces, para el gobierno, para esta nueva ideología, el niño está siendo abusado por una sociedad que es adultocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Que todo gira alrededor al adulto y el adulto tiene privilegios invisibilizando los derechos de los niños, invisibilizando las voces de los niños. ¿Qué quiere decir esto en palabras simples? Si a usted lo ve a su niño que está yendo a meter las manos en el enchufe, para la ideología de género usted no le tiene que decir nada a ese niño, tiene que dejar que meta los dedos en el enchufe, se electrocute y así aprenda que no tiene que meter los dedos en el enchufe. Por dar un ejemplo claro, ¿no? Entonces, si uno como papá le está enseñando al hijo una filosofía de vida cristiana, ya no va a poder decirle al niño, mira mi amor, tienes que esperar hasta la mayoría de edad, cuando seas consciente mentalmente, cuando tu cuerpo esté preparado, ¿no? Cuando tu espíritu esté preparado, es ahí donde recién vas a poder hacer elecciones sobre tu vida sexual. Eso uno ya no le puede decir al niño, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora el niño va a poder consentir desde muy temprana edad porque le están enseñando en el colegio que su cuerpo es un potencial de placer y que ellos lo que tienen que hacer es explotar el potencial del cuerpo para poder sentir todas esas sensaciones placenteras, ¿no? Eso es totalmente contrario a la educación cristiana. Entonces, uno como papá en su casa dice, bueno, autonomía del niño, bárbaro, porque para que el niño sea independiente, para que la mamá tenga más tiempo de hacer cosas en casa, para que el niño no esté arriba todo el tiempo, una premisa muy buena para los papás. Y entonces los papás empiezan con ese tema, ¿no? Uno habla con las mamás y no, tenés que criarlo a tu niño más independiente, tenés que estimular su independencia, tenés que... pero uno cuando lo analiza, digamos, y lo investiga, sí está bien que el niño sea independiente, pero lo están tergiversando para otro lado, ¿no? Porque están haciendo que uno estimule el consentimiento del menor. El menor no puede consentir hasta que no es mayor de edad. Correcto. Entonces, por supuesto que está mal que nosotros como papás, quizás sin saberlo, ¿no? Estemos induciendo a nuestros niños a que ellos traten de ser independientes. Por ejemplo, en el método Montessori ellos te dicen, que a usted a su niño tiene que comprarle una cocinita, tiene que hacerle como una casa pequeñita para que el niño pueda hacer todas las actividades solo, para que pueda cocinar, para que levante la mesa. Eso es lo que dice el método Montessori, ¿no? Entonces, parece lindo, parece bueno, parece que va a ser beneficioso para la familia, pero por ahí ya te están marcando el camino para que vos le enseñes a tu hijo que él no tiene que obedecer a los padres y a las madres, sino que él puede tener una decisión personal y bueno, y eso ya va a estar respaldado por el Estado, ¿no? Porque el mismo Estado es el que está diciendo que los niños tienen que tener, por ejemplo, participación ciudadana, que los niños ya tienen que aprender a reconocer sus derechos, por eso a través de la malla curricular les enseñan varias leyes también, ¿no? Porque los están preparando para que después ellos, cuando tengan un poquitito más de edad, puedan pararse delante del padre y de la madre y decirle, no, las cosas no son como vos decís, yo tengo mis derechos, yo soy independiente, soy autónomo, puedo elegir libremente, pero todo eso ya son pensamientos precondicionados, ¿no? Que vienen desde la malla curricular.
Correcto. Y lo que necesitamos que entiendan quienes nos escuchan es que lamentablemente estamos viviendo, como ya lo hemos dicho en muchos otros programas, y también lo decía nuestro querido padre Miguel Manzanera, que en paz descanse, nos alertaba sobre la cultura de la muerte y todas las mentiras, porque la cultura de la muerte está cimentada sobre mentiras, que las doran de tal manera, ¿no? Las ponen tan bonitas, de manera que nos quieren hacer creer que esas son las verdades. Y toda esta currícula viene, por supuesto, con palabras bonitas, pero que en realidad son eufemismos que están ocultando verdades que no las quieren decir, que no quieren que se visibilicen, y cuando quienes de buena fe, sin un peso en nuestros bolsillos, nos dedicamos a investigar y a profundizar los contenidos y significados de todo esto, que no es solo en esta malla curricular, sino en muchas otras leyes que ya se han implementado en nuestro país, lamentablemente, nos damos cuenta de estas verdades y queremos darlas a la luz, y ahí somos pues llamados los fundamentalistas religiosos, retrógradas, conservadores, etcétera, etcétera, que nos tildan, cuando queremos mostrar la verdad tal y como es, sin ningún fin de lucro, sin ningún afán de que alguien nos va a pagar por lo que estamos hablando, por el discurso que estamos diciendo, sino simplemente queriendo mostrar la verdad. Y mucho más por esta nuestra emisora Radio María, que el único objetivo es la evangelización y decir, por supuesto, toda la verdad que es Cristo mismo. La verdad de Dios no se puede esconder bajo la mesa, ¿no? No se puede, tiene que salir a la luz. Y desde ese enfoque es que tratamos de abrir los ojos, especialmente a los padres de familia y maestros que nos están escuchando. Bien, vamos a continuar con estos temas que están muy interesantes. Cuando creo que nos has unido lo socioafectivo con la autonomía, también están íntimamente ligados. ¿Cuáles son los principios de la a la Madre Tierra, que también se menciona lamentablemente dentro de esta currícula educativa en la parte de secundaria? Sí, bueno, el tema de la madre tierra es bien interesante porque, bueno, Gorbachev fue el que hizo esto, la Carta a la Madre Tierra, ¿no? Ya lleva varios años, pero lo que ellos están haciendo con esta carta es subvertir nuestros valores cristianos, ¿no? Porque para nosotros los cristianos, Dios ha creado todo para el hombre, ¿no? En cambio, para la Carta de la Madre Tierra, nosotros, los hombres, los seres humanos, somos los criminales porque vamos a terminar con la madre tierra. Eso es lo que propone Gorbachev. Entonces, da 5 principios en donde ellos dicen que van a ser los encargados de juzgar todas las acciones de los seres humanos y nos van a decir cuáles son las acciones que afectan a la madre tierra y que están prohibidas, ¿no? Y cuáles son las acciones que están permitidas. Estas van a ser una serie de imposiciones para todos los seres humanos, ¿no? Con respecto a eh, qué productos vamos a poder usar para alimentarnos, o para las empresas privadas, qué actividades van a poder hacer, qué actividades no se van a poder hacer, ¿no? Van a criminalizar a todo lo que es las actividades del campo, la ganadería, la agricultura, que esto ya lo vemos en los países europeos, ¿no? Por ejemplo, en España vemos cómo están persiguiendo y criminalizando a la gente común, digamos, a la familia tradicional que vive en el campo, que se encarga de, no sé, hacer harina, de tener sus animales, ¿no? De tener su tierra. Entonces, por ahí viene el tema de la carta a la tierra. Ellos están diciendo que nosotros somos todos iguales, o sea, el ser humano es igual a un gusano, es igual a una hormiga, es igual a una planta, ¿no? Y que por eso la tierra tiene derechos y ellos se van a encargar de hacer cumplir esos derechos. Entonces nos van a imponer a nosotros, por ejemplo, en la malla curricular, dice que el gobierno le va a enseñar a nuestros hijos cuál es la forma correcta de alimentarse. Y eso viene ligado con la Carta a la Madre Tierra, ¿no?
Después de eso ya se hizo un partido político que defiende también a la madre tierra, y bueno, y es siempre entre los principios de la Carta a la Madre Tierra y de todo este movimiento, siempre hablan de que la diversidad es un valor fundamental para el equilibrio de la Madre Tierra. Entonces, vienen ya con este discurso desde el inicio, ¿no? La malla curricular está impregnada de lo que es el amor a la madre tierra, por ejemplo, ¿no? El amor al cosmos, de manera transversal. En todas las materias están inculcando a que los niños tengan ese amor a la Pachamama, amor al cosmos, amor a la energía, ¿no? Y el origen de todo eso es la carta a la madre tierra, que bueno, eso la efectuó Gorbachev, ¿no? Entonces tenemos que ser como padres, tenemos que estar siempre bien alertas y saber leer entre líneas. Yo ya la voy leyendo la malla curricular un montón de veces, pero cuando vi eso de que les van a enseñar a los niños cuál es la correcta alimentación, comentaba en mi casa, hasta la manera de comer les van a corregir, le digo desde la malla curricular, ¿no? Y por ahí uno lo lee así de pasada y no le presta mucha atención, pero es un adoctrinamiento integral, la verdad. Totalmente, total. Este tema de la Pachamama y del el cuidado a la madre tierra, obviamente nosotros como personas entendemos que tenemos que cuidar nuestro entorno, la tierra, las plantas, eso es natural, pienso, ¿no? Son normas de convivencia con todo lo que nos rodea, no botar basura donde sea y esas cosas de cuidado al medio ambiente, por supuesto que son loables y son buenas y hay que inculcar y educar a nuestros hijos de esa forma. Pero la forma en la que se está tratando de implementar este cuidado a la madre tierra y aquí sobre todo a la Pachamama es cambiar justamente el pensamiento espiritual, nuevamente entramos a eso, y religioso que nuestra gente tiene, nuestras familias tienen, para que los niños sean formados de una forma contraria a ella, divinizando lo que son cosas de la naturaleza, el cosmos, las estrellas, la tierra, los árboles, los animales, ¿no? Y no estamos lejos de eso porque ya hoy en día vemos que se está dando demasiado valor, por ejemplo, a los animales, hay las corrientes animalistas, donde un animal es más importante que un ser humano, alguien que defiende la vida y los derechos de un perro está a favor del aborto, por ejemplo, o sea, los seres humanos hemos caído al saco, no tenemos el valor del que se está tratando aquí de hablar falsamente de la igualdad, ¿no es cierto? Cuando dicen que el ser humano es igual a cualquier otro ser vivo, es un concepto totalmente falaz, fuera de la realidad y peor, contrario a lo que nosotros como personas de fe creemos y estamos convencidos de que somos imagen y semejanza de Dios, lo más elevado de la creación. Bien. Aquí veía entre las preguntas que tú nos haces también, Diana, y que nos gustaría mucho hablar, bueno, por lo menos vamos a abarcar en estos minutos una parte. ¿De dónde viene la educación sexual integral que se está hablando? ¿De dónde viene? ¿Por qué nos quieren meter esta terminología con tanto esfuerzo? Porque yo lo veo así, ¿no? Lo han repetido muchísimo a lo largo de esta currícula. Bueno, esto viene de los organismos internacionales, ¿no? Que por supuesto no han sido elegidos democráticamente. Ellos son los impulsores de la educación sexual integral. Eh, si vemos el informe Kissinger o el informe 200 se llama también, ellos expresan ahí explícitamente que a través de la educación sexual integral ellos tienen que lograr en los países que son cristianos que se adopten las medidas de planificación familiar que ellos ofrecen, ¿no? La planificación familiar está siendo usada como un método para lograr que los países subdesarrollados dejen de reproducirse tanto, ¿no? Explícitamente dice en ese informe que ellos quieren eh,
que los países subdesarrollados no crezcan, porque si crecen en población va a ser inevitable que se industrialicen y ocupen sus recursos naturales. Entonces ellos quieren llegar a nuestros recursos naturales y para eso armaron una estrategia para que los países subdesarrollados no alcancen una población significativa y puedan tener un desarrollo industrial, ¿no? Entonces, la educación sexual integral es un mecanismo que están usando los medios internacionales para eh, pervertir a los niños, para que estos niños tengan que recurrir después a métodos anticonceptivos, incluidos el aborto también, para evitar el crecimiento de la población en cada país, ¿no? Entonces, la educación sexual integral es una metodología que se basa en la filosofía de Alfred Kinsey. Alfred Kinsey fue un investigador que escribió un libro que se llama El comportamiento sexual del ser humano masculino, y a través de ese pseudo informe, porque tiempo después fue refutado por la doctora Judith Reinsman, que, bueno, ella sacó a la luz que en realidad las investigaciones de Alfred Kinsey no fueron más que abusos sexuales a los niños, en donde él hacía entrevistas a presos, a personas que estaban presas ya por abuso sexual, por pederastía, ¿no? Entonces, ¿qué dice la doctora Judith Reisman? Estos estudios no son estudios científicos, fueron un experimento de un grupo de enfermos mentales que quería imponer la narrativa a la sociedad de que los seres humanos disfrutamos del orgasmo sexual desde que nacemos. Esto quiere decir que un niño, por ejemplo, de 4 meses de edad, ya puede disfrutar de un orgasmo sexual, lo cual no es cierto. Ellos estaban basando esta afirmación en la redefinición del orgasmo. Ellos estaban redefiniendo el orgasmo como desmayos, como convulsiones, eh, niños llorando, ¿no? ¿Qué persona en su sano juicio va a poder entender que un orgasmo se puede definir con esas palabras, ¿no?